Hay una frase que me gusta mucho de un colega colombiano, de un maestro colombiano que es Alberto Salcedo Ramos, que siempre dice que le gusta medir el periodismo por la cantidad de polvo que tienen los zapatos del periodista, ¿no? Y a mí me gusta mucho mirar los zapatos de los periodistas también, ¿no? Entonces, es un oficio porque requiere polvo, requiere andar ahí en lugares que de repente no son accesibles para todo el mundo. Entonces nosotros tenemos la oportunidad y la obligación de mostrar esos contextos que no son, digamos, a los que se puede acceder todo el tiempo. ¿Dónde es Cambarrembe? Cambarembé. Así se pronuncia. Cambarembé, sí, es oreja de negro en guaraní. Queda algo así como a 500 kilómetros de Asunción, al noreste de Asunción, a unos 150 kilómetros, 100 kilómetros de la frontera con Brasil. ¿A qué se dedican ahí? ¿Plantan papas, boñatos, cebolla? Ahí se dedican a la agricultura, digamos, se han dedicado es un pueblo que tomó posesión de ese territorio en los años 90, los 91, y a partir de ahí primero empezaron a cultivar, primero cortaron todos los árboles para hacer el carbón con el que hacemos los asados acá en Brasil y en Argentina, viene de Paraguay. Entonces cuando se les terminó el monte empezaron a plantar mandioca, también empezaron a plantar maíz, poroto, todas cosas que y algodón, mucho algodón. Hasta que, bueno, el algodón se terminó por el precio internacional y porque vino una plaga súper grande. La mandioca no se la compraba, digamos, nadie se la compraba a un precio justo. Es un lugar donde no hay caminos, entonces la producción tampoco puede salir. Y por allá por el año 2000 empezaron no solo ese pueblo, sino muchos otros pueblos y muchos otros agricultores de Paraguay, de esa zona, a plantar cannabis, ¿no? Hasta que en el 2015 ellos mismos estimaban que 9 de cada 10 campesinos vivían de cultivar cannabis. ¿Y por qué llegaste hasta ahí? Porque no debe aparecer en la lista de recomendaciones turísticas, ¿no? No, de hecho no está en Google Maps. Claro, ahí va. No tiene estrellas Michelin, ¿No? nada. No. Qué aburrido. Más o menos. No, ahí pasó que, digamos, después de haber trabajado acá el tema de la regulación del cannabis y de haber hecho el ensayo sobre aquellos 100 años de prohibicionismo y tal, sentí que un poco se había agotado el asunto acá y siempre me intrigó qué es lo que pasaba en Paraguay. Entonces conseguí ir a Paraguay para hacer una especie de estudio de línea de base sobre las consecuencias en cuanto a derechos humanos, sobre todo, que implica que Paraguay sea el principal cultivador de cannabis de todo el Cono Sur y probablemente el segundo más grande del hemisferio, bueno, no del hemisferio, pero sí de América Latina, ¿no? Después de México. Y fui y hice muchas entrevistas en Asunción y un diputado que se llama Pacobá Ledesma, Pacobá es banana, y le dicen Pacobá porque el hombre plantaba banana y piña. Y aparte es un pastor evangélico, muy vinculado a su pueblo, me dijo para ir, me dijo que él me podía llevar. Bueno, con todas las miedos que uno puede tener, digamos, fue una grandísima experiencia. Y a partir de ahí conocí ese pueblo al que seguí yendo. Hay una historia que durante muchos años la marihuana, el porro que se consumía en Montevideo, se decía que era el prensado que venía de Paraguay. O sea, que conociste donde se producía eso que por distintas vías terminaba llegando a Uruguay ya desde antes de la legalización y demás, ¿no? De la regulación, perdón. ¿Tenías algún mito previo antes de llegar? ¿Cómo te imaginabas? ¿Qué te imaginabas que ibas a encontrar? Todos los mitos. La verdad es que no me imaginaba mucho, en realidad me preguntaba qué es lo que iba a encontrar, cuál era ese mundo, ¿no? Mi primer contacto, digamos, fue con unos campesinos que tenían todos los dedos tiznados de negro, de resina de cannabis, y yo no sabía nada. Lo único que sabía, y fue el motivo por el que fui a ese pueblo, es que una semana antes de salir de Montevideo había muchos titulares en la prensa que decían que había un pueblo que quería legalizar la marihuana, ¿no? Entonces fue como, wow, ¿qué es esto? Después pude entender que el pueblo no le interesa legalizar la marihuana, que no está dentro de sus prioridades. La prioridad de ese pueblo es la de vender algo lícito.
que pueda vestir a las familias, pagar las Tener un cuentas. trabajo legal. Claro. Y eso es en lo que están, digamos, trabajando todavía, en intentar conseguir medios lícitos. Pero yo no sabía con qué me iba a encontrar, de hecho. ¿Y lo que encontraste qué fue? A ver, vamos a los mitos sobre los lugares de producción de materia prima para distintas sustancias. Gente semi-esclavizada, absolutamente ignorante, trabajando en condiciones inhumanas por 0,50 pesos, ¿no? Eso es más o menos bueno, el lugar común que uno puede pensar antes de y sin conocer. Sí, pobreza, ¿no? Y una cosa que, digamos, que a veces las palabras quedan chicas para describir algunos fenómenos, sobre todo estas situaciones como de pobreza tan extrema, donde la historia, la política, van haciendo de la gente tenga determinadas costumbres o ideas de cómo son las cosas y no otras. Entonces, en ese lugar, en ese pueblo, encontré gente muy buena, muy trabajadora, muy humilde, que simplemente quieren estar mejor, como en cualquier lado del mundo. Y ese estar mejor no les es fácil y han recurrido al cannabis porque todo lo que no ocurre con el mercado, digamos, legal, de producción lícita, de la agricultura, sí ocurre con el mercado clandestino del cannabis. Entonces, ¿Qué quiere decir eso? ¿Que les pagan algo digno? ¿Que por lo les menos tienen... prometen, ¿no? Pero cuando sí les prometen, pienso que no les cumplen. Muchas veces no, muchas veces no. De hecho, viene gente, les dejan las semillas, o al principio les dejan las semillas, y después lo que ocurre es que le dicen, bueno, dentro de 4 meses vengo a buscar la producción y no les pagan. Y en el camino aparece toda la corrupción, digamos, institucional y no institucional que se pueda cualquiera imaginar, ¿no? Entonces aparecen los aprietes, aparece la violencia, aparecen una serie de inequidades, también el acceso a la justicia, Claro. ¿no? Entonces, esa gente no empieza en un círculo del que es muy difícil salir. ¿Viste algo de eso? ¿Te tocó vivir algo de eso estando allá? O sea, porque, está bien, uno puede hablar de aprietes, pero ¿qué es un apriete? ¿Me puedes contar una situación puntual? No le pongas nombre, nada, pero como para entender Sí, bueno, explícitamente. hay varios. Uno de ellos es que en la medida, digamos, que es ilegal el cultivo, pero es ilegal, pero participa toda la comunidad de ese cultivo, incluidas las instituciones. Hay niños que antes cosechaban algodón que ahora igual de repente faltaban a la escuela para ir a cosechar cannabis. Por ejemplo, o de que la policía se meta en tu casa, ¿no? Eso es bien grave. Y lo de los niños cosechando cannabis en realidad es bastante menos grave que esto otro que decía, ¿no? En el sentido de que por lo menos no ocasiona violencia per se, digamos, a priori. Pero sí, este pueblo ahora dejó, los niños no están cultivando más cannabis, y fue parte de un acuerdo que hicieron con las autoridades de gobierno, porque ocasiona, sobre todo la intervención de la policía antidrogas, ocasiona mucho miedo en los niños, ¿no? O sea, los niños cuando escuchan helicópteros se van corriendo a sus casas, salen de las escuelas, o sea, han sufrido mucha violencia. Un acto reflejo tremendo. ¿Y por qué te pusiste a investigar estos temas? Digamos, ¿qué fue lo que te sedujo? Porque sos periodista, sos ensayista además, y te has transformado, no sé qué vino antes, pero bueno, también te has transformado en conferencista a nivel internacional sobre temas vinculados al cannabis. Yo supongo que cuando eras adolescente, de repente alguien te escuchaba hablar de eso y diría, este es un falopero, ¿no? Sí, claro. Digamos, ¿cuál es el derrotero? Capaz que eso, que lo señalaran, seduce para investigar. Sí, sin duda, sin duda. Digamos, todo ese tabú que yo viví a finales de los años 90, mis amigos también, y digamos, como un sentir de la sociedad sobre las drogas, me hizo buscar cuáles eran los fundamentos de todo ese miedo, de toda esa cosa no dicha. Muchas veces se dice que el usuario, el adicto, es el que no dice. Bueno, la sociedad es la adicta, digamos, la que no dice. Porque es la adicta al silencio. Exacto, al tabú, ¿no? Entonces lo que me interesó fue la droga como tabú. Y eso es lo que intento desgranar cada vez que
que tengo que escribir o reportear de esto, ¿no? Entonces me interesó tanto acá desde qué pasaba y por qué se había prohibido y por qué gente como Alicia Castillo o Mauricio Balitsky en el 2011 terminaron presos y ningún abogado, nadie me podía responder cuáles fueron los argumentos por los que se prohibieron las drogas en Uruguay, qué es lo que decían los actores involucrados. Todo esto nadie lo sabía, digamos. Entonces hice eso. Y lo mismo intenté empezar a hacer en Paraguay. Y por suerte ahora en Paraguay están digamos, creando conocimientos, están pasando cosas. Y encontraste más una, no sé si decir la comunidad internacional, pero sí medios a nivel internacional que han estado interesados en seguir el fenómeno del tema en Uruguay y también en Paraguay. Sí. Yo en Paraguay todavía no he reporteado, digamos, para afuera, sí para el Alento, acá que edité un número, pero porque hay colegas que quiero mucho también y que hacen un muy buen trabajo allá. Pero hay y hubo mucho interés por lo que estaba pasando en Uruguay, no solo con lo de la marihuana, ¿no? Sino también con la agenda de derechos, con la agenda de las energías renovables, con algunos temas que pusieron a Uruguay en lo internacional, ¿no? Como muy pocas veces ocurrió. Eso también nos benefició a muchos periodistas de acá. Totalmente, abrió no fui el posibilidades. único. Sí, totalmente. A ver, podemos decir que entonces había un tema tabú y ya se normalizó y por lo menos acá en Uruguay se le habla naturalmente. Hay otro tema que no es tabú, pero que sí es muy curioso. Digamos, es curioso, creo yo, desde afuera de vivirlo. Has publicado en El País de Madrid, en el New York Times, trabajás para la Deutsche Welle, has trabajado por una cantidad de medios internacionales, para la revista Gato Pardo, o sea, para una cantidad de medios que los que estamos en el periodismo decimos son todos medios prestigiosos y prestigiantes. El que llega a escribir ahí algo bueno hace, digamos, ¿no? No puede ser un fumaporro de todo el día, sino que tiene que ser un tipo que investigó en serio y demás. ¿En algún momento se vuelve normal trabajar para esos medios? Claro, porque es como decir, se vuelve normal jugar en cuadros grandes de distintos países, para llevar una metáfora que todos conocemos. Sí, supongo que sí, digamos. ¿Cómo decirlo? A ver, la primera vez, el primer internacional que publicaste, ¿en cuál fue? En el Le Monde Diplomatique. Perfecto, de Argentina. Unas cosquillas en la panza tremendas, ¿no? Obvio. Y en algún momento esas cosquillas van desapareciendo porque pasa a ser normal. ¿Cuándo empezó a ser normal? Y hace no tanto, digamos. Hoy mandé una propuesta para un medio y ya lo hago como desde un lugar de cero presión, digamos, ¿no? Y sin ansiedad. Claro. Sí, con mucha calma, ¿no? Eso de la ansiedad también está bueno ponerle muchos límites, ¿no? Porque uno quiere hacer y hacer. Y aparte también, soy trabajador de esto. Entonces, en la medida que las cosas van saliendo, eso quiere decir que también van entrando ingresos, ¿no? Y eso, bueno, hay que pagar el alquiler, hay que hacer cosas. Totalmente. Bueno, yo pago el café. ¿Vamos a tomar un traguito? Dale, hecho. El periodista que escribe para esos medios internacionales que hablábamos recién, empezó un día como pasante en el diario La República. Sí, incluso antes de como pasante, colaboraba con una revista que se llamaba Puro Rock. ¿En La República también? En La República, sí. Y después sí, empecé como freelance. De hecho, yo estaba en la Escuela de Comunicación Social de la UTU y llegó un fax de La República que buscaban 6 pasantes. Y yo ya había hecho todas las pasantías habidas y por haber, en 19 años, y no quería más trabajar sin que me paguen, digamos, ¿no? Claro. Y averiguamos y pagaban por nota. Me acuerdo que pagaban 150 pesos, que para esa época y para tener 19 años no estaba nada mal. Entonces fui y entramos 6 compañeros y a los 6 meses habíamos quedado 2. Ahí trabajando día por medio a la redacción y publicaba todo el tiempo, sí. Decían en una época, no sé ahora, hace años que no paso ni siquiera por la redacción de La República, pero decían en una época que era un lugar espectacular para aprender una cantidad de vicios que tiene el periodismo y aprender a evitarlos también. ¿Te quedaste con una idea así o es parte de los mitos? Era muy chiquito, yo Era muy inocente, no veía. Claro, era tan chiquito que no me invitaban a las tertulias, digamos, nocturnas. Entonces aprendí más bien como la otra parte. Sí, fue una buena escuela, ¿no? Creo que agarré como los últimos años de mucha gente ahí adentro, que estuvo interesante. Hasta 2003 estuve ahí, o sea, fueron 2 o 3 años. Y fue muy productivo, muy constructivo,
laburaba al lado de Roger Rodríguez, qué sé yo, no sé, está interesante. Una vaca sagrada. Sí. Totalmente. ¿Cómo, a ver, estamos todos preseteados, ¿no? Para conseguir un trabajo fijo, que nos dé un sueldo fijo y después vivir tranquilos en casa y demás. Vos agarraste otro camino, teniendo la posibilidad de muchos medios que te han llamado en distintos momentos y demás, has preferido mayoritariamente trabajar como freelance, es decir, un tipo que va y le vende una nota a un medio, una nota a otro, cobra por ese trabajo puntualmente, pero no tenés la atadura de cumplir horarios o cosas así. Al mismo tiempo no tenés la certeza del ingreso mensual. ¿Cómo es esa tirada al agua? Bueno, a ver, soy freelance, pero también, o sea, con los años he conseguido algunos ingresos fijos que ayudan ayudan. Y lo otro de tirarse al agua es, bueno, también, digamos, las condiciones de trabajo, lamentablemente, en toda América Latina, no son las ideales ni las óptimas. Entonces, muchas veces, digamos, juntando el freelanceo y haciendo alguna otra cosa más, se puede hacer, ¿no? Me implicó muchos años de sacrificio y muchos años de resignación, digamos, ¿no? Pero también, claro, lo que vos decías, mucha libertad, mucho poder viajar, a partir también de todo este tema con el cannabis y tal. Entonces eso también me permitió conocer gente afuera, me permitió mostrarles que era confiable, que sí podían confiar en mí para distintos productos, y para escribir y tal. Entonces, claro, con los años se va armando un círculo virtuoso, digamos, ¿no? Entonces a partir de ahí es un poco más fácil. ¿Sos de los que piensan que el periodismo es un oficio o una profesión? Las dos cosas, ¿no? Es un oficio como el de cualquier carpintero, digamos, y es una profesión porque exige, digamos, una precisión quirúrgica para, digamos, estamos trabajando con lo que ni más ni menos son las ideas que se manejan en la sociedad, con muchos miedos, con frustraciones, con alegrías, y ser justo, digamos, en eso es muy importante, ¿no? Lo es todo, de hecho. Entonces esa transmisión de información, de análisis, de opinión, tiene que ser profesional, ¿no? Pero es un oficio porque también hay una frase que me gusta mucho de un colega colombiano, de un maestro colombiano que es Alberto Salcedo Ramos, que siempre dice que le gusta medir el periodismo por la cantidad de polvo que tienen los zapatos del periodista, ¿no? Y a mí me gusta mucho mirar los zapatos de los periodistas también, ¿no? Entonces, es un oficio porque requiere polvo, requiere andar ahí en lugares que de repente no son accesibles para todo el mundo. Entonces nosotros tenemos la oportunidad y la obligación de mostrar esos contextos que no son, digamos, a los que se puede acceder todo el tiempo. ¿Y cómo ves el tema medios en Uruguay o periodismo en Uruguay? Porque durante mucho tiempo, por ejemplo, se decía y se repetía, y creo que se repite hasta el día de hoy como una máxima, que el periodismo uruguayo no investiga. Yo puedo hablar de toda tu obra y es investigación pura y dura. De repente se refieren a que hay áreas en las que se podrá investigar menos o no, pero no sé qué imagen tenés vos, que además tenés la particularidad de la posibilidad de recorrer otros países y vender productos para otros países, tenés una posibilidad de comparar que no la tenemos la mayoría. Yo creo que, digamos, en cuanto a periodismo de investigación propiamente dicho, sí creo que nos falta mucho, pero le falta también a toda América Latina, le falta a Estados Unidos, le falta a Europa, nos falta a todos, digamos. De hecho, el periodismo de investigación como tal no está financiado en los medios de comunicación, en general, generalísimo, ¿no? Entonces, muchos freelance hacemos un trabajo que tiene que ver con llenar ese vacío. Y esto pasa en todos los países de América Latina. De hecho, si uno mira muchos de los premios que se otorgan por investigaciones periodísticas son, no me animo a decir sobre todo, pero sí en gran medida son de reporteros freelance de toda América Latina. Y son reporteros freelance los que han destapado distintos asuntos. Pero claro, falta financiación al periodismo y esto no tiene necesariamente que ver, digamos, ni con las empresas privadas. Creo que tiene que ver con una falla del mercado, por ponerlo en términos económicos, de Stiglitz. Y es que la buena información tiene un costo y la sociedad no está acostumbrada ni dispuesta a pagar por el costo que la información tiene. Digamos, hoy estamos acostumbrados a abrir cualquier portal de noticias e informarnos de lo que pasa en cualquier lugar del mundo en 2 segundos, ¿no? Y muchas veces esa información
digamos, no está claro, o mejor dicho, no es que no esté claro, esa información tiene un costo, pero para producir otro tipo de información, alguien tiene que absorber ese costo. En Europa, muchos de los países tienen un sistema de televisiones públicas o de medios públicos, donde son la gente que tiene un televisor, un teléfono celular, que tienen un impuesto que pagan. Subvenciona esos medios. Subvencionan esos medios que no están atados a lo político, sino que hay consejos de periodistas, etcétera, academia, no sé cuánto, que funcionan como autoridades. El gobierno de turno. Digamos. Exacto, como la BBC, como Deutsche Welle, como tantos otros, ¿no? Entonces, ahí hay productos de mejor calidad y yo creo que sería una buena manera de que empiece a ocurrir eso en América Latina, ¿no? Ahora, si los medios no tienen la capacidad de absorber los costos de determinado tipo de investigaciones, ¿cómo lo puede hacer un tipo que trabaja vendiendo de a una nota? No lo puede hacer, digamos, pero... Es por amor al arte. Pero son los productos que exigen también afuera, digamos. ¿Cómo decirlo? Me encantaría vender una nota de la interna del Partido Nacional afuera, pero no va a ser de interés. O sea, lo que es de interés son temas grandes, pesados, que de alguna manera cambiaron algo en la sociedad. Entonces, esos temas grandes y pesados sí exigen trabajo, digamos, investigación, chequear lo que te están diciendo, muchas cosas. Entonces, desde ese punto de vista, se trabaja así. Pero esas cadenas internacionales después cuando te compran una nota, te la pagan lo que valió el trabajo de investigación previo y todo lo demás, te cubren la cantidad de horas que le tenés que dedicar a caminar por la calle, a ir hasta la casa de alguien, a llegar hasta Paraguay a ver cómo se trabaja en una plantación, volver a Montevideo y ver cómo se vende en una farmacia, y etcétera, etcétera. Todos esos costos te los puede absorber el pago de uno de estos internacionales. Hay de todo, en este momento por suerte sí. Ah, está buenísimo, y que dure, ¿no? Estaba pensando también que todo el tema del cannabis y los medios es una lucha, si se quiere, contra años de propaganda, ¿no? Ideológica que formó para un lado. Porque había gente también a la que le servía mantener un negocio dentro de lo oscuro, lo ilegal, o llámale H. ¿Qué onda? ¿Nunca se te acercó a nadie a decir, vos, no te metas más con este tema, porque en realidad deja que sigue siendo un negocio nuestro? Porque está el mito de que cualquier cosa vinculada a ese mundo oscuro y eso significa que mañana hay una cuneta preciosa para depositar tu cuerpo. Sí, no, por suerte nunca tuve ese problema. Yo también estos temas, como me gusta trabajarlos y trabajarlos a largo plazo, me parece que hay una serie de cuidados que hay que tener. Y uno de ellos es ser consciente de que por más que uno denuncie y tire nombres y esto y aquello y lo otro, y capaz que cae y no sé qué, en realidad al día siguiente, si no el día anterior, ya va a haber otra persona que se está ocupando de eso mismo. O capaz que son 2 o 3 o 4 personas. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a ir después con... Yo lo veo en México eso, o sea, los colegas en México le están pasando muy mal. Pésimo. Muy mal. Y son gente que se la juega. Y dicen, y no es contra los narcos, porque siempre se le echa la culpa de que el narco tiene desestabilizado a México. No, en México hay terrorismo de Estado. O sea, los estados son los que producen toda esa violencia contra los periodistas y contra la población civil, defensores de derechos humanos, etc. Y lo que se ve ahí es que no hay chance ninguna de informar habitualmente sobre estos personajes. Y cuando un personaje de estos cae, empiezan a haber otros. Y en el camino mueren periodistas, mueren denunciantes, no sé cuánto. Entonces también me parece que, o sea, me interesa preguntarme hasta qué punto lo de tirar tantas nombres, no sé qué, yo prefiero mirar el fenómeno social, ¿no? En general, lo económico, digamos, los derechos humanos. No quiero meterme en ciertos personajes y tal, porque en todos los países se sabe quiénes son, en todos los países están, y si la policía, por ejemplo, que es quien tiene el monopolio, o la fiscalía de acusar, si se sabe todo, ¿por qué no lo hacen ellos? ¿Por qué lo tengo que hacer yo, digamos? ¿Quién soy? Yo no soy Superman, soy un periodista, ¿no? Ahí va. Bueno, y con eso me haces acordar a Marcelo Helen y su imagen icónica del Clark Kent. Vos hacés esto y yo me pregunto si en algún punto... No me pregunto, yo creo que tiene mucha carga de ideología lo que haces, porque si antes quien hacía una nota sobre estos temas lo hacía desde otro paradigma, que era vinculado al prohibicionismo, lo podía hacer con absoluta honestidad intelectual y convencido de eso, y el día de mañana puede venir otro a decir, el trabajo que hizo Guillermo Garat, desde el punto de vista ideológico, arruinó generaciones de uruguayos que terminaron considerando que la marihuana era algo recreativo y bueno. Bueno, yo me cuido... ¿Alguien te lo ha reprochado?
No, porque creo que siempre he cuidado bastante eso, digamos, en el libro, en el ensayo, no es una apología al uso de nada, simplemente es una descripción de cuáles han sido algunas de las consecuencias de determinadas políticas del Estado uruguayo respecto a las drogas. Entonces con eso estoy muy tranquilo y también lo ha leído mucha gente que tiene una visión muy distinta a la que puede tener nuestra generación o generaciones más jóvenes y lo primero que me han dicho también ha sido, bueno, pero yo pensé que esto iba a ser una especie de, ¿no? de apología, de qué bueno que está fumar fácil y no, en realidad ni siquiera se habla demasiado de ese tema, ¿no? Digamos, es más bien una cuestión que tiene que ver con lógicas que la sociedad adquiere por esta propaganda que vos decís, por la acción del Estado, por la opinión de algunos actores que repetidamente aparecen en los medios de comunicación, pero no, nunca jamás esto se me hubiera ocurrido. Yo creo que cada cual, y es parte de este asunto de lo de las drogas, cada cual debe saber qué es lo que está haciendo y tener la mejor información disponible para tomar la mejor decisión posible. Bien, me queda una pregunta que es rechota, pero que me resultó muy divertido cuando lo leí. ¿En Paraguay te dicen letradito? No, a mí no, pero los letraditos le dicen a los argentinos y los uruguayos que van a ese lugar y otros, y como hablan bien el castellano, digamos, le dicen letraditos, ¿no? Porque bueno, en esas comunidades los que hablan castellano son muy pocos, lo que se habla es guaraní. Entonces, cuando viene alguien así con este aspecto, claro, se deben haber pensado que era el letradito que iba a buscar, no sé, 500 kilos de porro para traer. No es mi caso. ¿Cómo se diría gracias por la charla en guaraní? ¿Tenés idea? Ay, no. Bueno, pero gracias por la charla igual entonces. A vos. Arriba, Guille.